Si a ustedes les emocionan las historias de piratas, las historias de navíos, esas historias de hombres que son tragados por el océano, la ruta de la tempestad es la ruta que deben de seguir. Y ahorita nos van a platicar sus autores, compiladores y demás sobre cómo se gestó este libro que es de la Nao de China. Recordemos que hace unos siglos éramos muy cercanos a regiones como Filipinas, por ejemplo, ¿no? De hecho, no en vano los filipinos son tan católicos, ¿no? Y de hecho, las procesiones más sangrientas son filipinas, ¿no? Y compartimos muchos apellidos en común, etcétera. Pero que de eso nos platiquen Enrique Castillo y Gonzalo Valtierra, Gonzalo Trinidad Valtierra, bienvenidos. Platíquenos primero, la neta, ¿son fans de los piratas? Eh, querían, iba a decir, querían agarrar un bergantín e irse, pero no, pues eso ya suena así como más grosso. Eh, ¿Qué onda? ¿De dónde nace este gusto y este atractivo por algo que uno creería ya es muy old fashion, ¿no? Que es este asunto de las embarcaciones que duraban meses y meses en el océano. Bienvenidos y ahora sí, arránquese el que quiera. Pues si gustan, contesto brevemente esa Venga. pregunta. Ese gusto yo creo que en mi caso nace de haber crecido junto al mar, en Acapulco, Ah, de mira. escuchar las historias en voz de mi padre, de ver, de ver constantemente el mar, ¿no? Las tormentas, la época de huracanes. Y creo que ese gusto es compartido con Quique a partir de la literatura, que a mí la literatura de viajes, esa literatura de los fines del 19, principios del 20, donde todavía hay barcos de vela, hay viajes donde se habla de piratas. Yo creo que es la mezcla de esas dos cosas en mi caso. Además, siendo de Acapulco, te das cuenta perfectamente que sin la nao de China no tendríamos a Lin May. Exacto. O sea, de Acapulco para el mundo, con origen oriental. Quique, platícanos este libro, los cuentos hacia dónde van. Ahora sí que véndenoslo bonito. Perfecto. Pues mira, son textos que están enmarcados, son cuentos, es en realidad un libro de cuentos. Gonzalo y yo nos dividimos, pensamos en hacer mitad. ¿Cuántos cuentos son, Gonzalo? ¿15? Creo que 15, son son 15. 15. Entonces, hicimos la mitad, bueno, yo hice 7, Gonzalo hizo 8, y quisimos enmarcarlos dentro de ese periodo justamente que es la nao de China, ¿no? El viaje que se hacía de México a Filipinas, de Filipinas a México, y que convirtió a México en el ombligo del mundo, digamos, porque por aquí pasaba todo el comercio que iba hacia Europa. Entonces, esa comunicación entre el más lejano oriente y entre el más cercano occidente se hacía a través de nuestro país, a través de la nao de China, conocida como nao de China, aunque nunca en realidad llegó a China, ¿no? Llegaba a Filipinas, pero como tantos productos en Filipinas eran chinos, en realidad sí lo que llegaba aquí era mucho producto chino. Ya desde Eh, entonces, malditos chinos. Desde entonces, no ha parado. El comercio ha sido como su gran forma de expansión y son haces llevando a cabo el comercio los chinos. Y bueno, nos encontramos con un autor que es muy conocido por haber escrito El complot mongol, eh, ¿Mm? Rafael Bernal, pero también tiene una vertiente muy importante que es sobre el mar, justamente. Mencionabas al principio la parte de los piratas. Él tiene un libro sobre vidas de piratas que nos influenció mucho, que se llama Gente de Mar. Y Órale. tiene otro que es yo creo una empresa, un trabajo que hizo envidiable y que la verdad no sé cómo lo habrá llevado a cabo, que se llama El Gran Océano. Es toda la historia, digamos, del Océano Pacífico, desde las primeras tribus, cómo se iban desplazando, digamos, de isla a isla para llegar para esparcirse, ¿no? Hasta ya como navegaciones más importantes. Entonces es un libro bastante bueno y fue nuestro punto de partida. O sea, ya platicando con Gonzalo que tenemos en común esta como fijación, digamos, por el mar, por la gente de mar. Y nos encontramos con Rafael Bernal, él fue nuestro punto de entrada, por eso el libro se lo dedicamos a él.
Él fue como el bastión que nos ayudó a... Fíjate, la mayoría de nosotros ubicamos al maestro Bernal por el complot mongol, pero yo no sabía, no tenía ni idea que tuviera esta, ahora sí que fijación con el mar. Sí. Y pues, bueno, suena bastante interesante y me tendrán que rolar aunque sea fotocopias de esos libros, ¿eh? No, y de hecho, bueno, el de Gran Océano no, se consigue fácil. ¿Sí? El de Gente O de sea, Mar no sí me está. quieres rolar fotocopias, dilo claro. Es que Digo, es sí, un libro grandote, entonces en fotocopias va a salir va a así. salir un poco caro. No, pero sí, 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 o sea, sí, sí tiene, y tiene trabajos muy importantes sobre esa transculturización, digamos, ya me perdí, entre Filipinas y México. Él fue diplomático, entonces tuvo acceso a muchos archivos, mucha información y la compiló en esos libros. Tiene su vertiente de ficción, él en sus escritos, pero también tiene su vertiente de más erudito. Y sí, como dices, eso no es muy conocido de él, pero él fue el Nada. que nos dio esa entrada para hacer estos libros. Entonces son cuentos que enmarcamos, no todos son sobre, digamos, personajes mexicanos o filipinos, sino englobados dentro de ese periodo en el mundo, porque lo que quisimos hacer es valga la redundancia, englobar toda la historia de esos 300 años en 15 cuentos, que es muy difícil, pero queríamos abarcar como muchos aspectos, no nada más lo que pasaba en México y Filipinas, ¿no? Sino cómo se descubrió justamente ese viaje de México a Filipinas y de Filipinas hacia, bueno, que no llegaba exactamente a México, llegaba al norte por California, y entonces ya bajaban hacia Acapulco, digamos, pero todo ese viaje también tuvo sus problemas, sus vicisitudes, y entonces a partir de eso quisimos hacer como muchas visiones de ese periodo. Fíjense Hay que, fogatas, sí. perdón, regularmente uno tiene la visión, por ejemplo, de la piratería, pero hacia el Atlántico, ¿no? Ujú. En el Pacífico es menos relatado o por lo menos menos glamuroso, ¿no? Pero supongo que igual de salvaje e igual tenían que pelear contra el escorbuto, ¿no? Y contra cosas así, ¿no? Que eran, pues vamos, empresas muy arriesgadas, ¿no? Sí, ¿Cómo lo abordan ustedes? mira, Gonzalo te puede platicar de un pirata chino que yo creo que es mucho más peligroso que todos los otros piratas del Atlántico que son famosos, ¿eh? Venga, venga. Pues fíjate, Astro, que en esta exploración que hicimos nos encontramos con que la piratería en Asia, en el Pacífico, en el mar de la India, en el mar Arábigo, ya tenía muchos años más que la piratería en el Atlántico, es de viejo cuño, porque allá además, digamos que los príncipes o los sátrapas o los rajás, todos ellos influenciados pues por la cultura y por la religión, en algunos lugares islámica y en otros por el confucianismo y en otros por el hinduismo, pues todos ellos ya practicaban la piratería varios cientos de años y además eran comerciantes, eran príncipes, eran piratas, eran lo que se ofreciera al momento. No estaba digamos, Ahí, tan ahí sí eran dividido. multitask. Exacto, ahí sí sabían practicar varios oficios exitosamente y uno de ellos fue Lima Hong, que era al parecer no hay muchas, digamos, evidencias documentales, porque además las que hay están en chino y debe ser muy difícil entrarle a la historiografía china. Ujú. Este pirata le dio un entrón a los mexicanos justo cuando iban llegando a las Filipinas, perdón, tuvieron ahí entronazos. Hasta te nos friseaste, yo creo que porque la piratería ahí intervino. Pero a ver, nos estabas contando de Lima Hong. Sí, Lima Hong, Otra vez se fue. Es que la piratería es terrible. Y eso que no me estoy ¿está volando el fallando internet, sí esto? lo estoy pagando. Hijo, estoy de un momento en lo Es que ustedes me dicen, es el suspenso. Es que le estás dando es acá parte del suspenso. el impas, el suspense. Pero a ver, Bueno, para hacerlo más corto, los mexicanos pelearon con piratas chinos. Los mexicanos tuvieron que pelear con
pelearon con rajás, pelearon con piratas, pelearon con portugueses, pues era ahí un campo de batalla complejo. Entonces, pues sí, la piratería es muy sorprendente en ese aspecto porque en China se practicaba muchísimo. Había que hacer cine de piratas chinos también, ¿no? Se aborda casi siempre al pirata europeo. Estaría bueno, fíjate, una coproducción México-Filipinas, pero que sea de acción, por favor, que sea de acción, Acción, sí, sí, sí. ¿no? Y que sea ahí una combinación como entre el ninja mexicano, algo así, algo bonito, algo épico. Yo propongo a René Cardona III para que la dirija. Muy bien. Ya A está. ver, ¿dónde está el libro? ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo podemos contactarlos a ustedes? Pues mira, este libro nos lo editó. Bueno, antes quiero decirte que es un trabajo que nos llevó por lo menos 6 años de investigación, de escribir cuentos, de leerlos, releerlos, sacar algunos, con todo el dolor que nos causaba. Pero bueno, como bien dices, parece una idea como muy old fashion, ¿no? ¿Quién va a escribir sobre piratas, sobre navegaciones en el mar en barcos sin motor, que se impulsaban solo por las velas y por el aire? Y no sabíamos, o sea, Gonzalo y yo estábamos entusiasmados con las historias, con todo lo que enmarcaba esto, pero no sabíamos quién se iba a aventar el tiro de publicarlo. Y pues, bueno, conocemos a Aide Bravo, le propusimos, le pasamos como la idea, algunos textos, y ella se emocionó y nos gustó mucho que le gustara la idea, sobre todo, y ella en Vodevil Ediciones nos editó este libro y nos pareció como muy adecuado que como todo ese gusto que nosotros tuvimos por investigar, por hacer los textos, ella lo tuviera porque es una editora que cuida mucho sus libros, les pone como mucho empeño, mucho cariño, los hace todavía, los arma a mano, y nos pareció como ideal que a ella también le hubiera gustado esto. Entonces ella pues editó este libro. Al final decidimos incluso poner un mapa a color con toda esta ruta que te menciono que se hacía del viaje de Acapulco a Filipinas y de regreso. Y bueno, ella salió a finales del año pasado y ha tenido, pues se ha estado moviendo bien, nos ha gustado la recepción que tiene. Y para conseguirlos directamente contactando ya sea con ella a través de Vodevil Ediciones en su página de Facebook o de Twitter o de Instagram, o incluso contactando directamente con Gonzalo, conmigo, nosotros podemos pues, buscar los ejemplares y hacérselos llegar a quien le interese. ¿Cuáles son sus redes? Las mías son Enrique y Castillo, así juntos. Digo, junto Enrique y Castillo, en Facebook, en Twitter e Instagram, Enrique y Castillo, y las de Gonzalo. Las mías debe ser @Gonchalius en Instagram, en Twitter y en Facebook. Creo que, bueno, no se usa el arroba, pero en Facebook me encuentran como Gonzalo Trinidad Valtierra o como Gonchalius, el guioncito, la diagonal Gonchalius, ¿no? Así es. Me parece que ese es el nombre en Facebook. Ujú. Ahí Sí, está. nosotros les podemos ayudar, porque el libro no se vende en grandes librerías, no está en estos centros comerciales de libros. Es una editorial independiente, así que parte del trabajo es lidiar, tratar e invitar al lector directamente, haciéndole llegar el libro a veces de mano en mano. En el metro es un clásico, ¿no? Te veo en tal estación y te llevo tu libro. ¿Cuál neni? Exacto. Siguiendo el ejemplo de estas muchachas, ahí nos encuentran también de 2 a 3, un chabacano. Perfecto, qué bueno, porque me queda muy cerca. Les mando un abrazo, muchas gracias por la plática. Yo ya empecé el libro, está chido, y la verdad es que lo primero que me llamó la atención fue el mapita, que está bastante bien ilustrado. Les mando un abrazo, qué gusto, cuídense mucho. Gracias a todos Gracias. por el espacio. Estamos viendo.